continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Rómulo Rodríguez Canzán. Buenos días, audiencia de la 94.5. En la última semana de julio, el Banco Central del Uruguay publicó el Producto Bruto Interno actualizado del último trimestre, que indica una caída del trimestre enero-marzo del 2014 respecto del trimestre octubre-diciembre del 2013, que estiman un 0.4%. Esto, en tanto, no se tiene en cuenta el aporte del 0.8% que hizo al Producto Bruto Interno la producción de electricidad. En caso contrario, la caída es del 1,2%. No obstante, lo que realmente importa en el análisis del Producto Bruto Interno es su estructura, el cómo varían los componentes, cosa que deben tener en cuenta a quienes les gusta citar los índices económicos. Por ejemplo, uno de los sectores que más cayó fue el industrial, vinculado a las exportaciones. A este hecho se refiere en su página económica El Observador del sábado pasado, diciendo que cayó un 8%. Otro sector que cayó fue el sector agropecuario, en un 2%, y lo mismo el sector transporte, que venía creciendo, pero que en los últimos meses se estancó y ahora cae. El informe del Banco Central del Uruguay confirma que están cayendo sectores importantes de la economía, lo que va a tener consecuencias negativas a mediano y largo plazo. Esto era previsible debido al atraso cambiario que tantas veces citamos, que a la larga iba a afectar la competitividad de la producción nacional con los productos importados. Por eso, ahora las exportaciones caen en un 2% y las importaciones aumentan un 10%, y la tendencia se acentúa y se prevé, aunque con un lógico retraso, que esto se va a reflejar en los indicadores macroeconómicos. Aunque van 2 trimestres seguidos en que el Producto Bruto Interno cae, es prematuro hablar de recesión económica, debido a que las exportaciones de Montes del Plata van a aumentar el Producto Bruto Interno. Y aunque son exportaciones extranjeras, porque esto no lo exporta el país, lo exporta Montes del Plata, que es una zona franca extranjera, es territorio extranjerizado. El Banco Central del Uruguay igual las cuenta como si fueran del país, como si fueran Producto Bruto Interno del país, cuando en realidad lo que se exportó fueron troncos hacia la zona franca de Montes del Plata. Esta planta está exonerada además de casi todos los impuestos por el frente político neoliberal, es decir, por los blancos, colorados, frente amplistas e independientes, cosa que no surge de la lectura del Producto Bruto Interno. Sin embargo, ese Producto Bruto Interno podría ser mayor si se le sumaran los impuestos que esa multinacional de Monte del Plata no paga, restándonos ingresos públicos. Sin embargo, las empresas nacionales sí pagan impuestos, pero los extranjeros no pagan. En el sector agropecuario, mercado de la carne, por su lado, hay un tire y afloje entre industria frigorífica y productores invernadores que afectó los negocios y de rebote un poco también afectó al Producto Bruto Interno, debido a que los industriales bajan los precios del ganado. El gobierno está pintado porque ayudó a extranjerizar la industria frigorífica y a concentrarla en pocas manos, y ahora es la industria frigorífica extranjerizada lo que expone los precios del ganado. Y para reforzar sus posiciones en el mercado, los frigoríficos producen ganado gordo en su sistema feedlot, y si los ganaderos retienen hacienda, coyunturalmente, por breves periodos, tienen su propio ganado para hacer frente a la presión de los invernadores y mantener la faena. Pero además, hay acuerdos entre frigoríficos y grandes productores, dejando de lado a productores de menor porte.
Así funciona este mercado libre neoliberal del Frente Político Neoliberal, una vez que el Estado fue sacado del mercado. Resultado, concentración y extranjerización de la producción, industrialización y comercialización de la carne y de la tierra. Para esos objetivos, el Frente Político Neoliberal, volvemos a recordar, blancos, colorados, frente amplistas e independientes, se niegan a que la nación tenga un frigorífico nacional. Dejemos por aquí lo del Producto Bruto Interno que tanto le gusta a algunos, sugiriéndoles los consejos de que estudien las estructuras y las evoluciones, aunque habría mucho más para comentar de ese indicador de la macroeconomía. Otro tema que anda sonando es el de los fondos buitre, producto genuino del capital financiero y de los derivados financieros que operan en el mundo a través de las bolsas y que amenazan a Argentina. Esos fondos son parte de los fondos de inversión, capitales especulativos que hacen grandes ganancias invirtiendo en papeles públicos, que en el caso argentino fueron bonos emitidos por el menemismo, que los buitres compraron a bajo precio y que ahora quieren que el gobierno argentino actual los compre por su valor nominal, ganando fabulosamente, aparte de los intereses que ya venían cobrando. Estos negociados se dan además comprando acciones con esos capitales derivados o comprando materias primas, alimentos, soja y carne, porque en bolsa se especula con todo. Justamente hubo una suba de la carne en el mercado internacional que aún se mantiene como efecto de las especulaciones de estos derivados financieros en las bolsas. Allí se especula constantemente con los precios de la soja, por ejemplo, con el precio del petróleo, cuyo promedio actual anda por los 110 a 115 dólares el barril, pero cuyo costo real de extracción por barril es de 10 a 20 dólares, admitiendo la propia industria petrolera que el precio por barril debiera ser de unos 60 dólares. Los gobiernos neoliberales de Uruguay, incluido el gobierno del Frente Amplio, se benefician, entre comillas, de estos capitales especuladores, buitres, caranchitos, porque son esos capitales los que les compran las letras del Tesoro, los bonos del Tesoro, las letras de regulación monetaria que emite el gobierno, y compran esos documentos, o sea, nos prestan dólares, porque bajo la directiva de Astoria, apoyado por todo el Frente Político Neoliberal, les pagamos altísimos intereses. Estos capitales especuladores operan en una dialéctica que favorece la concentración del capital, por ejemplo, dando crédito a la industria frigorífica, a las megamineras, a las plantas de celulosa, a los compradores de tierra, al supermercadismo, a las financieras que prestan plata para hacer sus negocios con altas ganancias, porque además los gobiernos le dan todo tipo de privilegios. El dinero que hacen luego los inversores con los créditos dados por el capital especulativo les permite adueñarse de la propiedad de los medios de producción de los países del tercer mundo, concentrando en sus manos tierra, agua, industrias, minas, bosques, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, etc. El poder financiero aplasta así a la soberanía de los pueblos. Esta estrategia del capital financiero especulativo opera desde 1972, por poner una fecha, y así ocurrió en Uruguay con los créditos a la dictadura cívico-militar y a los sucesivos gobiernos neoliberales luego de 1985 hasta el presente. Es la política del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, etc. Claro que la cosa se complicó en la medida en que el capital especulativo empezó a dictar sus reglas y hasta el señor presidente de Estados Unidos intentó parar la mano a esos capitales que se pasean sin trabas por el mundo haciendo increíbles ganancias y no pudo hacer nada. En la inversión pasada de Repsol en YPF de Argentina había capitales buitres, pero Argentina los había recuperado negociando con Repsol española, eso fue hace poco. Pero otros acreedores buitres, poseedores de otros papeles públicos comprados a precio de ganga bajo el menemismo, además de cobrar jugosos intereses, quieren ahora el valor nominal más los intereses. En la deuda enorme de Uruguay no se sabe si hay buitres o no, porque los dueños de los bonos de deuda los pueden renegociar en la bolsa de valores y se les va perdiendo el rastro a los propietarios.
En algunos casos sí se sabe quiénes son los dueños de esos papeles públicos, pero, recordarlo, los bancos de inversión, llamados así, prestan a ciertos consorcios que son de hecho sus socios para comprar recursos nacionales. Y, por ejemplo, en Uruguay no sabemos si las sociedades anónimas propietarias de tierras no podrían ser capitales buitre, o las empresas mineras, o las empresas agropecuarias, o las empresas industriales, o las financieras, etc. Quizás algunas no sean buitres, pero pueden ser caranchitos. ¿Será por eso que el gobierno abre el paraguas y se solidariza con Argentina? Es bueno que lo haga, pero mejor es que aclare si tenemos peligro de que nos coman los buitres. Lamentablemente el gobierno y todo el frente político neoliberal ocultan todo este lado oscuro de las finanzas internacionales porque apuestan a las inversiones extranjeras directas cuyos resultados son condenados por el último informe de la CEPAL. Este organismo, la CEPAL, que releva constantemente la marcha de la economía de Indoamérica, concluye que las inversiones extranjeras directas que compraron recursos naturales en el continente se concentran en unos 250 grupos económicos, que son propietarios del 68% de las inversiones. Pero el informe agrega que en tanto la tendencia es a que las inversiones extranjeras directas van a seguir aumentando, la propiedad de ellas se irá concentrando cada vez en menos manos. Ello confirma lo que dijimos antes. El poder económico se concentra cada vez más, se concentra el capital y con la concentración de ese poder se concentra el poder político. Ese poder concentrado presiona sobre los gobiernos, como es el caso en Uruguay, en la megaminería o con UPM, que logra ampliar su cuota de producción de celulosa. Sobre este fenómeno buitre va a haber que volver una y otra vez porque, entre otras cosas, permite avisorar hasta qué grado se puede llegar a enajenar la soberanía nacional. Hasta la próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.